Ay. Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a... Hoy en este caso es un jueves, pero no cambia el día. Afuera llueve y aquí adentro está lindo para que conversemos un rato. Como ustedes vieron, hoy queremos hablar sobre el Espíritu Santo, sus dones, su acción. Es medio ambicioso el tema, pero por lo menos planteado para conversarlo. Vamos a comenzar, como siempre, rezando estas dos oraciones que identifican el movimiento en nuestra diócesis en todo el país. Espíritu Santo, que me habla permanentemente con palabras suaves, eficaces y amorosas, acalla el ruido interior de mis pasiones, apacigua mi alma. Espíritu Santo, eres consuelo, luz, paz para los que escuchan tu voz. Trae tranquilidad al corazón para que cuando calce en su interior escuche lo que me dices y que nada me resulte indispensable, sino solo tú, y que en mi presencia me da felicidad total y plena. Que mi interior se llene de tus enseñanzas, de tu palabra de vida y que ello regocije mi alma. Ven, Espíritu Santo, ven, llena mi corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Amén. Vamos a terminar la oración de San Francisco. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz, que donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón, donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos verdad, donde haya duda pongamos la fe, donde haya desesperación pongamos esperanza, donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristeza pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando recibimos, olvidando encontramos, perdonando somos perdonados y muriendo resucitamos a la vida eterna. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Muy bien. De nuevo, buenas noches. Justo hoy la liturgia, la palabra de la misa, estamos leyendo una carta a los Efesios y el texto de hoy decía que el Espíritu Santo, que Dios, el Padre, se digne fortificado por medio de su Espíritu, ¿no? Y después dice que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Y fíjense, fortificados por medio del Espíritu, dice el escritor de la carta a los Efesios, nosotros alcancemos para que crezca en nosotros el hombre interior. Es una imagen muy hermosa de la carta a los Efesios. Recuerden que Efesios plantea que Dios de los dos pueblos, antes enemigos, los judíos y los que no lo son, Dios ha hecho un hombre nuevo, un solo hombre nuevo en Cristo, ¿no? Y entonces ese hombre nuevo, el hombre cristiano, crece sostenido y animado por el Espíritu Santo. Por eso elegimos este tema de los dones del Espíritu. Y miren, yo quiero compartírselos desde lo que un gran obispo murió hace poco relativamente, el cardenal Martini, obispo de Milán, un gran biblista, un hombre amante de la palabra de Dios, que ha dejado muchísimos escritos, sobre todo de los tiros que él predicaba. Tiene un librito, yo tengo ahí en casa un libro que se llama Hombres y Mujeres del Espíritu, y él plantea que justamente los dones del Espíritu nos proponen una
manera de ser cristianos vivos, de ser cristianos ardientes, dice, ¿no? Por eso él habla, en términos más filosóficos, de una antropología del cristiano. Y yo quería compartir con ustedes esto como puntapié para que después podamos hablar un poco acerca de esto. A ver, primera información. Los dones del Espíritu Santo aparecen por primera vez en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. El capítulo 11 de Isaías está dentro de lo que se llama el libro de Emanuel, que forma parte del libro de Isaías, les digo, y entonces plantea que el nuevo hijo de David estará ungido por el Espíritu Santo. Yo quiero leerles el texto, Isaías 11, versos 1 al 3 nomás, aunque podríamos leerlo un poquito más largo. Isaías 11, 1 al 3 dice así: saldrá una rama del tronco de Jesé. Paréntesis, Jesé es el padre de David, ¿no? Una rama del tronco de Jesé. Y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Entonces, hermanos, este texto, obviamente Isaías no está hablando de David porque David ya había muerto, ¿no? Sino aquí aparece la promesa de Dios de que después de David, uno de su familia se sentará en su trono. Y aquí aparece la presencia tan singular de San José. Es José el que tiene que darle a Jesús la familiaridad de David. ¿Se acuerdan el Evangelio de Mateo? José, hijo de David, no hemos recibido a María, porque lo que hay en ella es el Espíritu, y tú le pondrás el nombre de Emanuel. Fíjense, Mateo está recordando esta promesa de Dios. Un hijo de David, uno de la familia de David, el Emanuel, será el Mesías, ¿no? Y este Mesías tiene esta particularidad de recibir estos 6 dones del Espíritu Santo. Y aquí les hago un libro, ¿no? Fíjense, originalmente son 6 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, fortaleza. Ahí se me borraron dos. Conocimiento y temor del Señor, y el temor del Señor aparece 2 veces, ¿sí? Temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. En el texto original, en el texto hebreo, son 6 dones. El temor de Dios aparece 2 veces. Y ustedes van a decir, ¿por qué para nosotros son 7? Es muy sencillo, miren. Cuando la Biblia se traduce del hebreo al griego, la famosa traducción de los 70, hecho un par de siglos antes de Cristo, los sabios que traducen desdoblan el temor del Señor, lo transforman en piedad. Y entonces, fíjense, de los 6 dones que decía Isaías, aparecen los 7 dones. Y esto tiene que ver con una cuestión de traducción nomás, pero también tiene que ver con el afecto de los judíos por el número 7, que es el número de la perfección. Entonces, este rey ideal, este Mesías rey, tendrá la plenitud del Espíritu Santo. Esa es la única explicación para decir que si leemos Isaías aparecen 6 dones, y si nosotros en nuestra tradición cristiana son 7. El temor del Señor, que en Isaías aparece
ofrece, se transforma en piedad como un séptimo don en la tradición de los eventos. Pero miren, yo quería proponerles una lectura de esto, ¿sí? Como les decía, ayudado por el cardenal Martín, hay como tres pares de dones, ¿no? Tres pares de dones. La sabiduría y el entendimiento tienen que ver con el conocimiento. Fíjense ustedes, ¿no? Sabiduría, entendimiento, con el conocimiento. En el caso de este rey, para guiar al pueblo con rectitud, aquí entra todo el tema del juicio, de hacer juicios justos, saber guiar a los demás, saber guiar al pueblo, ¿no? Dones entonces de conocimiento. El consejo y la fortaleza tienen que ver con el gobierno práctico, con esa capacidad de decidir. Aquí nosotros diríamos la prudencia, es decir, la virtud de bajar los principios a lo práctico, a lo concreto, a la situación que debemos resolver. Y el tercer par de dones, el conocimiento y el temor del Señor, son la religiosidad, ¿sí? Es decir, el corazón orientado al Señor. Entonces, fíjense ustedes, los 6 dones que acompañan a este rey ideal, ¿no? Tienen que ver con el conocimiento, con el gobierno práctico y con la religiosidad. Si ustedes quieren, hagamos una traslación a nuestra vida. El Espíritu Santo puede darnos el conocimiento que necesitamos, la práctica, la vida concreta, la cotidianidad, el poder vivir nuestra fe y nuestros principios generales de vida en las cosas prácticas de cada día, y la religiosidad o el corazón orientado hacia el Señor. Fíjense ustedes, una manera de vivir, una manera cristiana de vivir los dones de Dios: conocer, decidir y llamar al Señor. Podríamos traducirlo así, ¿no es cierto? Entonces, les quiero contar simplemente, más adelante ya en la tradición cristiana, a partir un poco de San Ambrosio, pero sobre todo Santo Tomás, también va a hacer esta lectura de estos dones, pero Santo Tomás los relaciona con las 3 virtudes teologales. ¿Recuerdan? La fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y el amor son la vida de Dios en el cristiano. Nosotros hablamos de virtudes teologales, ¿no? Dadas por Dios. Todos nosotros recibimos en el bautismo la fe, la esperanza y la caridad como dones de Dios. Pero, fíjense, son como raíces, ¿no? Son como raíces fundamentales. Todo cristiano, insisto, todo cristiano por el bautismo tiene en su corazón, en su vida, la fe, la esperanza y la caridad, como raíces fundamentales, ¿no? Pero dice Santo Tomás que no alcanza con eso para ser cristiano. Necesitamos el Espíritu Santo que nos haga capaces de vivir esa fe, esa esperanza y esa caridad. ¿Entienden? No es solamente el regalo de Dios que está ahí, sino que el Espíritu viene a activar esas 3 raíces fundamentales. Y entonces Santo Tomás relaciona el entendimiento, la ciencia y el consejo por la fe. Él dice entendimiento, ciencia, consejo. Lo relaciona con la fe. Son como dones del Espíritu que nos ayudan a desarrollar la fe, a creer, diríamos nosotros, ¿no? A creer en todas circunstancias, a creer cuando las cosas son claras y a creer cuando las cosas son oscuras. El segundo par es la fortaleza y el temor de Dios, que se relacionan con la esperanza. Miren qué lindo, El temor de Dios es creerle a Dios, ¿no? Es creer en su acción
y la fortaleza sobre todo para la esperanza en los momentos difíciles, ¿no? Y fíjense ustedes, la piedad y la sabiduría tienen que ver con la caridad, ¿no? La caridad, el amor. ¿Cómo vivo el amor a Dios y a mis hermanos? Con la piedad y la sabiduría, ¿sí? Y entonces, fíjense, la plena docilidad al Espíritu Santo es criterio de vida para el cristiano, ¿sí? El padre Martini dice que el cristiano tiene que ir desarrollando un instinto del espíritu, un instinto, ¿no? Una capacidad de descubrir al espíritu que nos ayuda, que viene en nuestra ayuda, y entonces a veces el espíritu te da un consejo, o el espíritu te da sabiduría, o en algún momento que estás muy complicado el espíritu viene a darte fortaleza, ¿no? Entonces hay que como ir afinando la sintonía con el Espíritu para poder vivir la vida cristiana. Entonces, la primera mención de los dones del Espíritu en profeta Isaías, originalmente 6, luego desdoblado el temor de Dios con la piedad, y esta propuesta, por así decirle, de leerlos como fundamento de nuestra vida cristiana, ¿eh? Es el Espíritu Santo el que por el bautismo es recibido en el corazón del cristiano y es el que va haciendo crecer, ¿no? Por eso la carta a los Efesios dice: enraizados en Cristo Jesús y edificados por el Espíritu, ¿no? Esta imagen tan hermosa del hombre interior que debe ir creciendo, del hombre nuevo que debe ir creciendo en nosotros, enraizado, y fíjense ustedes de nuevo, las virtudes teologales, ayudadas, iluminadas, activadas, podríamos decir así, por los dones del Espíritu Santo. Por eso la vida cristiana es fundamentalmente esta docilidad al Espíritu Santo. Llámenle como quieran, ¿no? El Espíritu Santo, la voluntad de Dios, tiene distintos nombres. En definitiva, es que nosotros nos dejemos enseñar por el Señor, que nosotros vayamos descubriendo, por este instinto del Espíritu, esa presencia, y que Él nos vaya ayudando, no solamente a enfrentar el pecado, sino fundamentalmente a crecer en la santidad. La lucha contra el pecado es un pequeño espacio de la vida cristiana. Lo más importante es crecer en la santidad. Y si nosotros crecemos en la santidad, cada vez menos hay lugar para el pecado. Así que por eso siempre les digo, no hay que hablar del enemigo, que se arregle él nomás. Nosotros hablamos de lo lindo que es ser cristiano y que el Espíritu Santo nos hace capaces de la felicidad, capaces de la plenitud. Cuando nosotros decimos que tenemos que ser santos, en realidad es el desafío más hermoso de la vida, porque ser santo es ser plenamente hombres y mujeres, y eso no lo hacemos solos, sino con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, ¿Les parece que puede servirnos, ustedes, hombres y mujeres, que además de su esencia propia, han decidido caminar juntos, ¿no? Matrimonios, parejas, hombres y mujeres viviendo una comunión de ayuda mutua, y sostenidos por el Espíritu, actuando desde los dos corazones, desde las dos personas, buscando un camino en común hacia la plenitud. Miren qué lindo, miren qué lindo. Hasta ahí lo que quería compartirles.
¿Qué significa para nosotros ir viviendo cada vez más en el Espíritu Santo? Y fíjense ustedes, aquí habría que hacer una salvedad, ¿no? Porque parece ser que el Espíritu Santo es cuestión de los carismáticos nomás. No. El Espíritu Santo es esencial desde el Génesis. Recuerden ustedes, en los primeros 2 renglones de la Biblia, en el Génesis, cuando todavía no había nada, el Espíritu Santo aleteaba sobre el caos, ¿no? El caos y la confusión. Antes que Dios creara todas las cosas era caos y confusión, pero el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. El Espíritu y la palabra de Dios se convierte ese caos en un cosmos, en un orden bello, ¿no? De ahí viene el cosmos, y desde entonces el Espíritu Santo viene obrando en el corazón del hombre para llevarlo hacia la santidad. Espíritu Santo que santifica. Nosotros le solemos apropiar al Espíritu la santificación, aunque en realidad la santificación es obra de Dios, pero se la apropiamos al Espíritu para entendernos mejor, ¿verdad? Entonces, los carismáticos, la renovación carismática nos ha ayudado a descubrir de nuevo, sin duda, el Espíritu Santo, porque bueno, hay un libro muy famoso, gente, muy famoso, de los años 40, por ahí, que se llama El Espíritu Santo, el Gran Desconocido, escrito por un famoso español maestro de espiritualidad, Rollo Marín, que tiene un libro sobre el Espíritu Santo como el Gran Desconocido. Y sin duda ha sido el Concilio Vaticano II y la experiencia carismática, digo experiencia carismática para decir incluso gente de parte de nuestros hermanos evangélicos, que hemos redescubierto el Espíritu y su acción en nuestras vidas. Bienvenido. Entonces, el Espíritu como el gran hacedor, ¿sí? El gran hacedor de la santidad de nuestra vida. El Espíritu como el gran actor, actuante en nuestra vida de la acción de Dios y de la salvación de Jesucristo. Hay que recibir a la gente. ¿Una preguntita puede ser? Sí. Yo tengo la pregunta, no sé las palabras. La renovación es como que nos trajo el Espíritu Santo a lo cotidiano, ¿no? Estos últimos años, o por lo menos para mí. Y es como que pedimos al Espíritu Santo cosas cotidianas, que nos ayude, que nos ilumine, que haga comprender las cosas. Ahora yo no entiendo, no comprendo, mejor dicho, la palabra de Jesús, que es más grave ofender al Espíritu Santo que a Él mismo, ¿no? Que dice que al Hijo del Hombre. Cierto, sí. El llamado pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Mirá, históricamente la Iglesia ha entendido que el pecado contra el Espíritu Santo era dudar de su acción, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, en la encíclica sobre el Espíritu, él propone otra lectura del pecado contra el Espíritu. Él dice muy hermosamente que el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje, no? Si alguno de ustedes habla mal del Hijo del Hombre, será perdonado, pero si habla mal del Espíritu, no será perdonado. El pecado imperdonable. Y San Juan Pablo II dice hermosísimamente en la Dives y Misericordia que el pecado contra el Espíritu es la desesperanza. Fíjate qué interesante, es decir, ¿cuándo no soy perdonado? Cuando no creo en el perdón.
El pecado contra el espíritu sería la desesperanza. Es decir, yo digo, no, mirá, esto que hice no tiene perdón de Dios. ¿Vieron que a veces decimos esa frase, no? Fulano no tiene perdón de Dios. O esto que hice no tiene perdón de Dios. Ahí yo me estaría cerrando al perdón. Porque si yo digo, no merezco ser perdonado, ¿no? Entonces fíjense, esta lectura de Juan Pablo II, obviamente con fundamento teológico y todo demás, él plantea que ese sería el único pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque me estaría cerrando a la acción del mismo Dios, del mismo Espíritu, ¿no? Pero, a ver, también hay que leer muchas veces cuando se dice el pecado imperdonable, tengan en cuenta que en el idioma, en el hebreo, incluso el griego, el arameo, el hebreo, incluso el griego, el vocabulario no es tan rico como el nuestro, por ejemplo, como el español, y entonces cuando hablamos de imperdonable, no es un imperdonable definitivo, ¿se entiende? Porque siempre el hombre puede cambiar. Recuerden ese pasaje del profeta Ezequiel, ¿no? Si un hombre justo peca, morirá por su pecado. Pero si un hombre pecador se arrepiente, vivirá por su arrepentimiento. Cuando uno lo lee así, dice, wow, pero en realidad es el círculo de la vida. Yo estaba en gracia, pequé y hoy me merezco la muerte, pero inmediatamente me acerco al perdón y vivo. ¿Se entiende? Entonces el círculo de la vida, el círculo del perdón, en el que andamos todos los días nosotros, ¿no? Por ahí nos damos cuenta de algún pecado que hacemos sufrir a alguien, que le hicimos un daño a alguien, y enseguida nos arrepentimos y volvemos a la vida. Por eso, en definitiva, lo de imperdonable hay que leerlo entre comillas, digamos así. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de remediar. Incluso si yo pecara contra el Espíritu Santo, yo puedo dudar de su acción, yo puedo desconfiar de su poder, pero aún así el Espíritu yo creo firmemente que nos va a dar la oportunidad de decir, mirá, acá estoy, lo que dijiste es un error, ¿no es cierto? Buenas noches. Padre, ¿podría explicar esto que es el misterio de la Santísima Trinidad? Si podría explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo un poquito. Así como día de lluvia, facilita la pregunta a la Eli. Sí, muy bien. Sí, hermoso. Bueno, a ver, evidentemente conocen la famosa historia del nenito en la orilla del río, ¿no? Hay una historia que cuenta San Agustín, que un día andaba pensando la Trinidad. Agustín fue quizás uno de los grandes pensadores de la Trinidad y a él le debemos muchos de los ejemplos que usamos, que ustedes escuchan en los sermones, ¿no? Donde él habla de las tríadas, ¿no? Y cuenta la historia que un día andaba Agustín pensando en esas cosas por la orilla de Ostia, ahí en donde estaba el de obispo, y encuentra un guricito jugando en la playa. Y el guricito había hecho un pocito en la arena, iba y traía agua con la manito del mar y lo metía en el pocito. Y se le iba. Iba al mar. Y entonces le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy queriendo meter el mar en mi pocito, le dijo el gurí. Y ahí San Agustín dijo, eso es la Trinidad. Querer meter el mar en esta cabecita, eso es la Trinidad. Imposible de explicar. Más allá de eso, nosotros hablamos de la Santísima Trinidad a partir de lo que conocemos, ¿no? Y esto es Santo Tomás puro. Es decir, reconocemos una Trinidad de vida en Dios porque Él se ha revelado, ¿no? Envió a su Hijo, envió el Espíritu Santo y entonces decimos, pero entonces Dios
es pluralidad, ¿no? Si el Padre, viendo al hombre caído, envía a su Hijo, y después el Hijo y el Padre envían el Espíritu Santo, recuerden todos los evangelios de Jesús, me voy, pero les vamos a enviar el Espíritu Santo, Evangelio de Juan, ¿no? Me tengo que ir para que ustedes puedan recibir el Espíritu. Entonces, claro, a partir de esta realidad que la palabra de Dios nos dice, que Dios envía a su Hijo, cuando se cumplió el tiempo, dice San Pablo, ¿no? Envía el Espíritu. Nosotros entonces ahí hablamos, gente, de las misiones y de las procesiones. Perdonen las palabras que estoy usando, pero es la manera que la teología lo dice. Las misiones. Leemos en la palabra de Dios, vino el Hijo, vino el Espíritu Santo, enviado del Padre. Entonces, al hablar de misiones, hablamos de procesiones. El Hijo procede del Padre, y esto a partir de nuestra experiencia vital. Todos nosotros tenemos un progenitor, ¿no? Procedemos de alguien, o en este caso de alguienes, de dos, ¿no? Pero el Hijo procede del Padre y vuelve al Padre, ¿no? Y ese ida y vuelta de procedencia es tan fuerte que se hace espíritu. Por eso, volvemos a San Agustín. San Agustín habla del amante, el amado y el amor. Una de las famosas triadas de San Agustín, ¿no? Dios es el amante que en el amor constituye al amado, y el amado devuelve ese amor al amante, y entonces esa ida y vuelta de amor se hace persona divina en el Espíritu Santo. Por eso decimos, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, que se hace persona divina, persona individual, por así decirlo. Sé que no es fácil lo que estoy diciendo, es pura teología, pero es la manera que nosotros hablamos de la Trinidad. Entonces, lo que sí sabemos que Dios en sí mismo es dinamismo, ¿no? Dios no es un ser, así como decirlo, un bloque monolítico, sino Dios en sí mismo es amor. Porque si por amor al hombre envía a su Hijo y envía el Espíritu Santo, lo que Dios es adentro suyo también es ese dinamismo de amor, ¿no? De hecho, nosotros decimos que Dios busca al hombre para incorporarlo a ese amor. Lo que Dios quiere que nosotros vivamos con Él, dentro de Él, en Él, ¿no? Que Dios nos anda buscando para meternos en ese dinamismo de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces la finalidad del hombre es vivir en Dios, ¿sí? Hemos sido creados para la comunión perfecta con Dios. Y en este sentido, bueno, hablamos de la Santísima Trinidad como este dinamismo amoroso que es Dios, que es vida en sí mismo, y por eso sale afuera de sí y da vida, el Padre Creador, el Hijo Salvador, el Espíritu Santificador, de nuevo apropiándole distintas funciones de Dios, ¿no? Eso sería la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo que se hace persona divina, y que se derrama en el mundo para invitarnos a ese mismo amor. Por eso, fíjense, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que sabe lo que es el amor. Por eso es capaz de hacernos amar, porque Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces, claro, quiere hacer en nosotros esa misma obra. Por eso, fíjense ustedes, termino con esto, por ahí alguna de las plegarias de la misa dice que Dios, cuando nos creó a nosotros, tenía como modelo al Hijo, ¿no? ¿Vieron tipo los pintores, eso que vemos en las películas, el pintor que pone un modelo o una modelo y la pinta, ¿no?
Cuando Dios nos creaba a nosotros, puso al Hijo de modelo. Le dijo a Jesús, vení, parate acá que te voy a copiar. Y nos hizo a nosotros. Fíjense qué hermoso. ¿Por qué? Dice la liturgia, para amar en nosotros lo que ya amaba en Él. Esto es maravilloso, ¿sí? Dios lo mira a Jesús y dice a José, a Eliana, a Marcelo, los voy a hacer iguales a mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios te mira y te ama como ama al modelo de donde te copió. Esto es maravilloso, ¿sí? Dios nos ama con el mismo amor con que ama el modelo de donde salimos. Precioso, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, experto en el amor, vive en el corazón de los cristianos y quiere invitarnos también a dejarnos conducir por Él. Micro. ¿Otra? Sí, claro. Bueno, los dones los tenemos todos, ¿no es cierto? Pero en mayor y menor medida lo podemos pedir. ¿Cómo lo pedimos? Qué bueno. A ver, gente. En realidad, cuando hablamos de los dones, es el espíritu, ¿no? A ver. Después solemos distinguir, pero para tratar de entender, nosotros a veces hablamos de dones, carismas, ¿no? A ver, los dones del espíritu es el espíritu mismo en nosotros, ¿sí? Que va teniendo estas distintas vertientes, pero que nosotros es para entender nomás. Por eso cuando hablamos de que volvamos al profeta Isaías, ¿no? El brote del tronco de Jesé, sobre él reposará el Espíritu Santo. 2 puntos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de fortaleza y de confianza. Ay, se me atravesaron, no importa. Los 7 dones del Espíritu en realidad es el Espíritu mismo, que todos nosotros hemos recibido por el bautismo. Entonces en nosotros vive el Espíritu Santo. Después, lo que pasa es que tiene que ver con nuestras necesidades. A veces necesitamos fortaleza porque nos toca pasar una mala. Y entonces el Espíritu se manifiesta en nosotros con la fortaleza de Dios, que es Él mismo. En otro momento necesitamos discernir, necesitamos tomar decisiones o necesitamos poder saber algo, ¿no? Y ahí viene el Espíritu a darnos el conocimiento, pero es el mismo Espíritu. Entonces, nosotros poseemos el Espíritu Santo que te va dando lo que necesitas. Y ahí es donde distinguimos dones. A su vez, solamente por una cuestión de entender, valga la redundancia, distinguimos dones de carismas. ¿Cuál es la diferencia entre el don y el carisma? La explicación más sencilla que hay es que el don es para uno mismo y el carisma es para servir a otros, ¿sí? Yo recibo el don de Dios para ser un buen cristiano. Pero además la comunidad me pidió que sea ministro de la comunión, que le lleve la comunión a los enfermos, o que sea catequista, o que sea dirigente del movimiento. Entonces, ese servicio es un carisma del Espíritu. El Señor despierta en mí los dones necesarios para que yo pueda realizar ese servicio, ¿sí? Para mí el ejemplo más sencillo que les puedo aplicar es el cura. A ver, yo recibí el carisma de darles a ustedes el perdón. Si ustedes vienen a confesarse, yo en el nombre de Dios puedo darles el perdón. Pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Yo necesito otro curita que me perdone a mí. Yo necesito un colega que ejerza su carisma conmigo. ¿Se entiende? Yo puedo darle a todos ustedes el perdón, menos perdonarme a mí mismo. Ahí necesito
de otro hermano que ejerza su carisma conmigo. ¿Se entiende? Ese ejemplo puede servir, ¿no? El carisma entonces es el Espíritu Santo en cuanto puesto al servicio de los demás. Aquí podríamos recordar, si ustedes quieren, en la carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, estos textos para ustedes son muy fuertes porque en el medio, el capítulo 13, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, ¿qué es? El himno al amor, ¿no? El bendito, famoso, recontra mil famoso himno al amor, capítulo 13. Pero ese himno precioso de San Pablo está enmarcado en el tema de los dones espirituales, ¿sí? Porque parece ser que en Corinto había gente que era una comunidad muy viva, y entonces, claro, los tipos tenían carismas, pero casi todos buscaban los más visibles, el don de lengua y el don de la profecía, porque era como el que te daba más importancia en la comunidad. Entonces San Pablo tiene que bajar línea y decirle, paren muchachos, ¿no? Y ahí viene todo ese capítulo 12 precioso, donde Pablo le habla de la diversidad de carismas o de dones, pero de la unidad del Espíritu, del Padre y del Hijo, ¿no? Ese capítulo 12 es muy hermoso. Y ahí Pablo le dice, está bien que ustedes aspiren a los dones, está muy bien, pero aspiren al don más perfecto. Y yo les voy a enseñar el camino más perfecto. Aunque yo dominara todas las lenguas, si no tengo amor, aunque yo pudiera entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor. Entonces fíjense ustedes, el gran carisma del Espíritu es el amor. El amor que te hace servir o que te hace correrte cuando no hace falta, ¿no? Y por eso, capítulo 14 de la carta a los Corintios, Pablo se concentra más en el don de lengua y el don de profecía, que eran los que más le gustaban a los corintios, para darle unas instrucciones. Y ahí Pablo usa el concepto de la edificación. Pedirle a Dios los dones del Espíritu que más edifiquen a los hermanos. La edificación, el cuidar al otro. Los dones que más tenemos que pedirle al Espíritu es el don de cuidarnos y de cuidar a nuestros hermanos. Y en ese sentido, bueno, ese don recibido por un hombre, por una mujer, por un cristiano o una cristiana, se convierte en carisma al momento de ser puesto al servicio de los demás, más o menos, ¿no? Decilo por micrófono para que parezca. Si puede hablarnos un poquito sobre los frutos del Espíritu Santo. Bueno. Vos tranquilo, ¿no? El fruto, a este le atacó el fruto de la calma, mirá. Qué lindo. El fruto del Espíritu, para eso tenemos que irnos a la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5. San Pablo le está hablando de dejarse conducir por el Espíritu, y ahí Pablo tiene esa famoso texto 5, 22, 23, donde Pablo dice, el fruto del Espíritu es, y ahí pone 2 puntos, y enumera 9 frutos, ¿no? El fruto del Espíritu. Pero Pablo está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿no? Pablo les está diciendo que hay que dejarse conducir por el Espíritu para no ser atrapados por la carne, ¿no? Esa lucha que Pablo plantea en nosotros, entre la carne y el Espíritu, o en otras palabras, el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? Pablo dice que luchan en nuestro interior
y esto es verdad, y por eso incluso no podemos hacer todo el bien que quisiéramos, dice San Pablo hermosamente. Y él dice entonces, las obras de la carne, ¿se acuerdan ustedes, no? Las peleas, la fornicación, las divisiones, los pleitos, todas esas cuestiones. 14 obras de la carne enumera Pablo ahí. Mientras que el fruto del Espíritu es, y ahí pone, como les decía, los 2 puntos, y habla de 9 frutos. Paz, alegría, amor, bondad, magnanimidad, afabilidad, confianza, se me escapa alguno, ¿no? El fruto del Espíritu. Y fíjense ustedes, los estudiosos de la Biblia dicen que Pablo comete un error lingüístico, ¿no? Él dice, el fruto del Espíritu es, y enumera 9. Lógicamente, en buen castellano tendría que ser, los frutos del Espíritu son, y enumerar 9, ¿no? Cuando ustedes dicen, mi hijo, yo tengo mi hijo y decís 3, estás hablando mal. Mis hijos, cuando nombramos más de uno, ¿no? Entonces, Pablo comete un error lingüístico, pero a propósito aparentemente, para decir que el fruto del Espíritu es el mismo Espíritu, que después se manifiesta, ¿no? En paz, en alegría, en amor, en bondad, en afabilidad, en confianza, en temperancia, magnanimidad, no sé cuál, me falta alguno ahí en la lista que estoy tirando de memoria nomás. Entonces, fíjense ustedes, el fruto del Espíritu. Y ahí nos permite mirarnos y decir, a veces yo obro según las obras de la carne, otras veces obro según el Espíritu. Y va dando estos frutos. Cuando mi acción produce paz, produce alegría, produce bondad, entonces estoy obrando según el Espíritu. El fruto del Espíritu, dice San Pablo, en definitiva es el cristiano que obra movido por el Espíritu, aunque a veces tenemos que reconocer que obramos también movidos por la carne. Es decir, es una lucha constante en nuestros corazones y no termina nunca esa lucha. Termina con la Pascua. Así que mientras tanto tendremos que abancarnos que a veces no obremos según el Espíritu, sino según la carne. Y ahí aparece la incoherencia, y ahí aparece el pecado, y ahí aparecen nuestras debilidades, ¿no? Pero nada, Dios nos creó así, incluso frágiles y débiles, con posibilidad de caer. Yo creo que para invitarnos a confiar más en su amor que en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y hay algunas de estas luchas que nunca van a terminar. Yo les hablaba el otro día, en una de las charlas anteriores, ¿no?, de que me admiraba de la debilidad de los santos. ¿Se acuerdan San Pablo? Pablo en la misma carta a los Gálatas dice, o no es en Gálatas, en Corintios, tengo en mi carne una espina clavada, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces le pedí a Dios que me saque eso, pero Dios me dijo, te basta mi gracia. Y entonces, a partir de ahí, me glorío en la debilidad, porque así se manifiesta mejor la fuerza de Dios. Pablo tenía un defecto, no se sabe si defecto, si enfermedad, si pecado, si qué era, no lo sabemos, pero que en definitiva se ve que murió con eso, sea lo que sea, ¿no? El Señor le dijo, mira Pablito, esto no te lo voy a sacar porque te basta mi gracia para que sigas luchando. En definitiva, vaya a saber qué era eso, pero Pablito vivió con alguna lucha interior toda su vida y eso nos viene bien porque todos nosotros las tenemos también.
No sé si bien, creo que lo escuché. ¿Se podría decir que el Espíritu Santo es todo lo bueno que hay en nosotros? ¿O es muy...? Sí, todo lo bueno porque es Dios en nosotros, ¿no? Es la vida de Dios que habita en nosotros. Fíjense qué maravilla, porque hablar de Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es el que anima la vida. El Espíritu, ¿no? A veces nosotros decimos, ando desinflado, ando sin espíritu, ¿no? O por ejemplo hacemos un esfuerzo especial, si alguno ahora cuando terminemos sale corriendo hasta el auto, después se queda así, agitado, ¿no? En el hebreo, la misma palabra para hablar del espíritu es respiración, es vida, ¿no? El aliento vital, aliento, respiración, resuello, todo es la misma palabra espíritu. Por eso fíjense ustedes la maravilla de la vida, ¿no? La maravilla de la vida que ustedes, cuando ustedes concibieron a sus hijos, en el acto concebidor, no se dice así, pero en el momento de la concepción de cada uno de sus hijos, hay un acto creador de Dios infundiendo un espíritu único, personal, irrepetible, inmortal en cada persona. Esto es maravilloso, ¿sí? En el momento que yo fui concebido, en el encuentro sexual de mis padres, que dio origen a mi existencia, hay un acto creador de Dios poniendo un espíritu personal. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Más allá de que nosotros decimos que lo recibimos en el bautismo, en realidad es el Espíritu que me hizo vivir. Ese producto del encuentro de mis padres, animado por el alma, por el ánima, por el espíritu que Dios puso, salió esto. Salió esto, ¿no es cierto? Entonces, claro, está bueno lo que decís, Eliana, el espíritu es lo mejor de Dios en nosotros mismos. Es todo Dios en nosotros mismos. Y fíjense, no caemos en el panteísmo de que todos somos dioses. No, 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 no. En nosotros habita el Espíritu de Dios, ¿sí? Por una acción dada de Dios. No es lo mismo que decir somos todos dioses. No, no, no. Porque el panteísmo dice que toda la creación está hecho con materia de Dios. Nosotros decimos que no. Tenemos una parte que la luchamos, que nos tira para abajo, que es nuestra humanidad, bueno, ese barro del que hemos sido formados, ¿no? La Biblia es muy inteligente a la hora de usar la imagen del barro soplado por Dios, ¿no? Pero en nosotros vive el Espíritu Santo. No que yo sea Dios, no. Dios vive en mí por decisión suya, por el acto creador y por el bautismo. Es hermoso. Muy bien, ¿estamos en horario? Capaz que el tema que elegimos hoy es un poco más restrictivo, quizás no nos dio espacio a preguntar más de nuestras cosas, capaz que nos estamos disparando medio mucho para la teología, pero está bueno conversar de estas cosas porque en definitiva también necesitamos profundizar en esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿se acuerdan? Hay una hermosísima oración de un patriarca oriental, Ignacio de Lataquié se llama, un hombre muy sabio, que hizo una oración acerca del Espíritu. No la traje, la tengo por ahí en mi mesa, no la traje, pero él dice que sin el Espíritu, Cristo permanece en el pasado. Sin el Espíritu,
los mandamientos son una ley de esclavitud. Sin el Espíritu, la vida cristiana es un yugo, ¿no? Tiene así como varias imágenes preciosas, ¿sí? Pero con el Espíritu, Cristo me está salvando. Con el Espíritu, los mandamientos son un camino de libertad. Con el Espíritu, la moral cristiana es una invitación a la vida. Y así Ignacio va haciendo toda una descripción muy bonita de la acción del Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que hace posible la vida cristiana. Ustedes están aquí porque se dejaron mover por el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí compartiendo, hablando de estas cosas porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ¿no? Y en definitiva, si yo después, mañana pasado, cometo un error, un pecado, será porque no fui lo suficientemente atento a esa lucha de la carne y del espíritu, pero que de ninguna manera me hace, ¿cómo decirlo? Me hace un imperdonable, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Si mi corazón es el lugar donde lucha el diablo y Dios por mi alma, la carne y el espíritu, el hombre viejo y el hombre nuevo, no duden jamás de que va a terminar ganando Dios, de que va a terminar triunfando el amor, de que va a terminar transformándose ese hombre nuevo, porque Dios no se deja ganar en el amor. Y si Él nos creó con amor, nos creó para que vivamos con Él y no va a descansar hasta que terminemos ahí. Nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Una persona que no se bautiza, de todas maneras, tiene el Espíritu Santo, o sea, de alguna manera, no sé si lo puede explicar. Tiene el Espíritu Santo porque es la vida de Dios. Se salvará por otros caminos que solo Dios conoce. Por eso en la iglesia se suele hablar de el camino ordinario de la salvación y el camino extraordinario. El camino ordinario para nosotros son los sacramentos, ¿no? El bautismo, la comunión, la reconciliación, el matrimonio, Es decir, camino normal, no está bien dicha la palabra, pero normal de salvación. Para nosotros que nacimos en este mundo católico, son los sacramentos. ¿Qué va a pasar con las personas que no conocieron a Jesús, que no recibieron el bautismo, que no recibieron los sacramentos? Solo Dios sabe. San Pablo le dice a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso tiene dos caras. Dios quiere que todos los hombres se salven y puede hacer lo que quiere, pero también Dios quiere que nosotros sigamos anunciando a Jesús como camino, verdad y vida para la salvación. Entonces, en definitiva, sin duda que el Espíritu de Dios, y esto también Juan Pablo II, en el año 91 escribió un documento sobre la misión, Redentoris Missio, un documento fantástico, y ahí es donde el Papa Juan Pablo plantea que el Espíritu actúa por fuera de los límites de la Iglesia, ¿no? A donde todavía no llega la Iglesia, el Espíritu ya está obrando en el corazón de las personas. Es hermoso. Los padres de la Iglesia decían que esas son las semillas del reino, porque claro, los padres de la Iglesia resulta que llegaban al barrio San José Obrero, donde nunca habían escuchado hablar de Jesús, y resulta que encontraban en la gente del barrio San José Obrero justicia, verdad, amor, caridad, sin haber escuchado a Jesús. Entonces los padres de la iglesia decían, es el Espíritu Santo el que ya estaba sembrando las semillas del verbo antes que nosotros llegáramos. Miren qué bonito, ¿no? Llegamos y nos encontramos con el Evangelio ya vivido sin saberlo. ¿Me entienden? Por eso, a ver,
La salvación de Dios es para todo, pero eso no nos exime a nosotros de anunciar a Jesús. Y ahí Juan Pablo hace aquella afirmación tremenda, ¿no? Dice, si nosotros no anunciamos el Evangelio, esta gente se va a salvar, porque es el designio de Dios. Pero nosotros nos vamos a salvar. Si no anunciamos a Jesús, ¿nos vamos a salvar? Por allá. Sí, está alta la vara. Quería preguntarle si entonces podemos decir que los carismas están relacionados con nuestra misión, porque los dones recibimos todos, pero los carismas con la misión que tenemos en la vida. Y quería preguntarle también si nos puede explicar un poquito qué es el don de lenguas. Sí, sin duda que el carisma viene a ser una fecundación del Espíritu, ¿no? Y por eso, fíjense, nosotros también, es difícil distinguir carisma, por ejemplo, de profesión, ¿no? Alguno de ustedes eligió la profesión, yo soy tal cosa. ¿Por qué? Porque me preparé, porque estudié, porque fui a la facultad, porque fui a la universidad, porque hice el terciario, porque hice tal curso. Yo me preparé para mi profesión. Pero sin duda también el cristiano dice, pero acá hay un carisma. Dios me ha dado esta capacidad no solamente para que yo gane plata, sino para que sirva a mi hermano. ¿Se entiende? Entonces eso es lo lindo, decir, lo que para otro podría ser simplemente suerte o profesión o decisión personal. No, yo elegí ser ingeniero. Para el cristiano es decir, ¿por qué soy ingeniero? Porque Dios me quería sirviendo aquí, allá. Entonces, incluso la profesión que tenemos, algunos la elegimos, otros cayeron ahí porque no había otra cosa, pero para el cristiano también es un lugar de servicio, y ahí viene la acción del Espíritu como carisma, ¿no? ¿Y qué otra cosa me preguntaste? El don de lenguas. El don de lenguas es una manifestación del Espíritu, una de las tantas manifestaciones del Espíritu, que en algunos casos puede, despertar una oración en un lenguaje desconocido, como para la alabanza. Fundamentalmente, el don de lengua es una manifestación del Espíritu para la alabanza. Lo que le pasaba a los místicos, y cuando digo místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero el mismo Santo Tomás, fíjense usted, Santo Tomás, el cráneo de la teología, en algún momento él ya no sabía cómo expresar la teología. Y ustedes saben que Santo Tomás varias veces tuvo la fuerte tentación de quemar todos sus escritos. Menos mal que no lo hizo, ¿no? Pero Santo Tomás, por ejemplo, recurre a la poesía. Cuando ya no sabe cómo explicar, recurre a la poesía. Uso esta imagen para decir, a veces la oración, cuando se hace tan intensa, no le alcanzan las palabras. Las palabras no terminan de expresar. Es lo mismo que nos pasa con el amor, gente. A veces buscamos palabras para decirle al otro y no las encontramos. Las palabras de las que disponemos no alcanzan a expresar lo que yo le quiero decir al otro. Y entonces ahí viene el Espíritu a darnos ese don de lenguas, que es una oración de alabanza en un lenguaje desconocido. ¿Pero para qué? Para que el lenguaje mío no sea un obstáculo a la hora de alabar a Dios. Más o menos se entiende, decir, es una alabanza subida de nivel, por así decir. Y les quiero contar este testimonio. Obviamente también había muchas dudas y mucha desconfianza, ¿no? Y una vez en una iglesia particular, en una diócesis, alabanza, se hacía oración de alabanza, sí, y había manifestaciones de don de lengua. Y un obispo mandó a un cura muy instruido, muy de esos que sabe mucho, ¿no? Este curita sabía varios idiomas,
y conocía la Biblia mucho, un cráneo. Y este sacerdote fue enviado por el obispo, porque el obispo lo mandó y le dijo, andá ahí y ve qué pasa, porque me dijeron que pasan cosas raras. Y este curita entonces fue y se sentó así como en una asamblea, así como estamos ahora, se sentó medio allá en el fondo, y él, bueno, tenía sus reparos, no decía que no creía en eso, pero en un momento empiezan a orar, y una chica que estaba delante de él, una gurisita de unos 14 años, empieza a orar en lenguas, ¿no? Y este hombre se da cuenta que la nena estaba diciendo un pasaje de la Escritura en hebreo, en arameo, cosa que era imposible de que ella supiera ese idioma. Entonces este sacerdote dijo, no, pará, esto es cosa de Dios, ¿no? Es decir, a ver, si él tenía sus dudas, el Espíritu Santo le usó una gurisita para decirle, tranquilo hermano, yo puedo hacer. Entonces el don de lenguas como una oración de alabanza que donde ya las palabras no alcanzan a expresar y aparece este balbuceo o lenguaje sin palabras del balbuceo, sí, bien dicho, ¿no? Es como el momento en que la palabra ya no ayuda y se recurre o el Espíritu genera en la persona un lenguaje desconocido, ¿sí? Cuando usted, digamos, explica personal, digamos, y hay un don para entender eso. Vamos a ver, acá tenemos que distinguir. A veces se puede dar la profecía en lenguas, ¿sí? A ver, existe el don de lenguas y existe la profecía en lengua, que podríamos nosotros ponernos a orar y alguno de ustedes en un lenguaje desconocido profetizar, ¿sí? No sé, nos ponemos a orar, invocamos al Espíritu, viene a nosotros y alguno de ustedes dice una profecía en lengua, ¿sí? Ahí necesitaríamos que también el Espíritu dé a otro o al mismo el don de interpretación, ¿no? Entonces, puede darse también la profecía en lengua. Generalmente es la alabanza, pero podría darse la profecía. Según la carta a los Corintios, en el capítulo 14, Pablo explica que sí, que podría darse la profecía. Por ejemplo, nos ponemos a orar y Dios nos quiere decir algo proféticamente a través de Nati en lengua. Bueno, en un momento de la oración, Nati eleva su voz y en lengua dice algo de Dios. Bueno, el mismo Espíritu en esa oración, a la misma Nati o a otro de nosotros, nos daría el don de interpretación, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa profecía sea entendida por todos. Por eso San Pablo, vuelvo a San Pablo siempre, ¿no? En el capítulo 14 de la carta a los Corintios dice que no todos hablen en lengua, 2 o a lo sumo 3, dice Pablo, y que alguien interprete la lengua. Que no todos den profecías, 2 o 3, y si el Espíritu inspira a alguno, que éste se calle para recibir la profecía. Entonces, pero lo que está buscando Pablo es que no sea un desorden, sino que todo sea ordenadito, porque el Espíritu es orden, dice Pablo hermosamente en la carta a los Corintios. Respondiendo a tu pregunta, generalmente la oración en lengua es para alabanza, aunque también podría ser vehículo para la profecía. Bueno, ahí está, puede ser para uno mismo o para los demás. Por eso también, a ver, lamentablemente podríamos hacer un falso don de lengua, ¿sí? Yo capaz que nos ponemos a orar y yo para impresionarlos a ustedes podría
forzar una oración en lengua, ¿no? Pero se nota en el fruto. Cuando la oración en lengua no es auténtica, desarma la oración. Cuando es auténtica, impulsa la oración. Por eso siempre hay que estar medio atentos, o alguien tiene que tener el discernimiento para decir, no, esto no viene de Dios, ¿no? Porque lamentablemente yo, para impresionarlo a ustedes, podría empezar a decir pavadas, y usted dice, oh, mirá, el Marcelo recibió el don de lengua, y capaz que estoy generando palabras mías nomás. Se podría hacer eso. Lamentablemente se da a veces. Por eso siempre hace falta el discernimiento. No hablamos de eso, pero siempre hace falta el discernimiento, ¿no? Por ejemplo, si incluso nosotros nos ponemos a orar, al final de la oración habría que hacer un discernimiento y decir, y alguno de ustedes tendría que decir, mirá, Marcelo, cuando oraste en lengua, a mí me perturbó. Y yo ahí tendría que decir, cállate. Pero bueno, debería haber siempre ese discernimiento. ¿Por qué? Porque más allá de que el espíritu nunca va a generar algo malo, el espíritu viene a personas que no tenemos todos los caramelos en la bolsa, lamentablemente. Siempre se genera, yo por ver la renovación, siempre se genera una cosa un poco, ¿no? Se puede generar. Mira, puede dar, siempre es signo de la presencia del espíritu. Por eso generalmente se da a partir de la invocación, ¿no? Pero se supone que la invocación del Espíritu es el comienzo de la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a invocar, así como nosotros rezamos la oración al Espíritu, intentando que esta charla no sea una cosa solamente humana, sino que sea del Espíritu, también la oración se supone que siempre está movida por el Espíritu. Entonces la invocación al Espíritu Santo es para decir, no quiero decir mis palabras, yo quiero orar, quiero hablar con Dios y con ustedes, movido por el Espíritu. Entonces se supone que siempre está la invocación, ¿no? Aunque, por ejemplo, podría darse también en un ámbito más privado, por ejemplo. A mí me pasó alguna vez en una confesión, una persona tuvo descanso en el Espíritu. No habíamos hablado del descanso, pero sí. En una ocasión me pasó, en una persona que estaba muy herida, muy dolida, y cuando le di la absolución, tuvo descanso en el Espíritu. Me pasó una sola vez en la vida, pero me pasó, ¿no? Y a mí personalmente, yo digo, esto es cosa mía, cosa de Marcelo, cosa de la iglesia, pero vivida por Marcelo. Muchas veces cuando a mí me toca imponerle las manos a las personas, yo le pido al Espíritu hacer oración en lenguas, pero ¿para qué? Porque el Espíritu que ora en mí es el mismo Espíritu que está en la persona, y la persona escucha y recibe el mensaje. Y muchas veces me pasa de que si yo los conozco a ustedes, voy a poner un ejemplo muy mundano, pero supongamos que alguno de ustedes, Laura, se vino a confesar conmigo hoy, ¿no? Y entonces me contó de su dolor. Está herida porque tal cosa, le está pasando algo en casa. Y a la noche viene a recibir la imposición de mano. Yo siempre tenía el miedo de decir, Señor, derrama tu espíritu sobre Laura porque tiene un problema familiar. Eso no tendría que haberlo dicho, ¿no? Porque eso lo sé por el fuero interno de la confesión. Entonces prefiero orar en lenguas. Prefiero orar en lengua en la imposición de mano, porque además el Espíritu le dice a Laura lo que ella necesita, ¿sí? Pero eso es una experiencia mía nomás, personal de Marcelo. ¿Qué es el descanso en el Espíritu? Están preguntando. Bueno, el descanso en el Espíritu también es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, que significa a ver cómo lo decimos en palabras fáciles, perdemos, ¿no? La explicación que se suele dar es que el Espíritu está trabajando particular herida o dolor o sufrimiento o rencor,
está trabajando en algún área de nuestra vida y por eso es como que perdemos el control del cuerpo. Ustedes que han tenido experiencia de descanso me podrían decir que hay distintas manifestaciones. A veces uno se cae, ¿no? Generalmente se cae porque pierde el control de su cuerpo, ¿no? No se desmaya, porque la gente dice se desmayó. No, nunca es desmayo. Uno nunca pierde la conciencia de lo que escucha, por ejemplo, a los que cantan. Si alguien te habla, vos escuchás. Pero hay una dificultad para controlar el cuerpo. No sé si a ustedes les pasó, uno a veces tiende a levantarse y no puede. Atina a levantarse y no puede. Es como el cuerpo. Descanso en el espíritu, entonces, es una acción del espíritu en alguna área de la vida de la persona que se manifiesta con el perder el control del cuerpo por unos instantes, por unos minutos, depende. No sé si explica más o menos. Muy bien. Uy, 9:20 ya. 10:20. Bueno, terminamos por aquí. Esto va a dar tela para cortar. Seguramente que seguiremos hablando de estas manifestaciones. Simplemente lo que esta noche queríamos plantearnos era esto. Los dones del Espíritu como una acción de Dios que va generando una nueva forma de vivir, una manera de ser hombres y mujeres cristianos, y cristianos vivos, activos, con ganas de vivir su fe. Esperemos que les haya servido. Si todavía quedan algunas preguntas, las juntamos para la semana que viene. Y de nuevo les pedimos, si a ustedes tienen algún tema que quieren que charlemos, sugiéranlo porque ya nos quedamos sin tema. Ya no sabemos de qué hablar. La idea es seguir haciendo estos encuentros siempre y cuando ustedes planteen algún tema que nos pueda ayudar a todos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta cualquier momento.